Se entiende por aprendizaje por descubrimiento, también llamado heurístico, el que promueve que el aprendiente adquiera los conocimientos por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a aprender no se presente en su forma final, sino que debe ser descubierto por el aprendiente. El psicólogo y pedagogo Jerome Bruner desarrolló una teoría de aprendizaje de índole constructivista conocida con el nombre de aprendizaje por descubrimiento. Bruner considera que los estudiantes deben aprender por medio del descubrimiento guiado, que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Así, en lugar de explicar el problema, de dar el contenido acabado, el profesor debe proporcionar el material adecuado y estimular a los aprendientes para que mediante la observación, la comparación, el análisis de semejanzas y diferencias, lleguen a descubrir cómo funciona algo de un modo activo. Este material que proporciona el profesor constituye lo que Bruner denomina el andamiaje. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla qué es aprendizaje por descubrimiento y cómo aplicarlo. Recuerda que si el contenido te es de utilidad, puedes apoyar al canal realizando una aportación en el botón de supergracias. ¿Listos? Aquí vamos. Uno de los elementos más relevantes del aprendizaje por descubrimiento es que permite que el alumno o aprendiz sea un sujeto activo en la propia construcción de conocimientos, de tal manera que pueda otorgar significado con más facilidad al nuevo material y organizarlo en función de sus intereses y conocimientos previos. Permite asimismo que el propio sujeto desarrolle la capacidad para pensar por sí mismo y de manera crítica con el material ya existente, además de poder potenciar el pensamiento lateral e incrementar la sensación de autoeficacia a largo plazo. También se vincula a elevados niveles de interés y motivación por parte del alumno para aprender. Metodología. Esta metodología de enseñanza se basa en unos principios o condiciones que se deben seguir para lograr que dicho aprendizaje sea adecuado para el alumnado. Las premisas son que el conocimiento sea adquirido por el niño. Se debe acotar la búsqueda a un tema en concreto para centrarse en un objetivo. El aprendizaje es resultado de la investigación y experimentación y no de la transmisión de las diferentes materias de forma oral por parte del docente. La técnica del descubrimiento es la fórmula más precisa y eficaz para la asimilación de los contenidos que se quieren trabajar. El objetivo principal de dicho método es que las materias partan del entorno más cercano del niño. Los temas trabajados se convierten en lecciones más duraderas e interesantes para los alumnos. El propio conocimiento va organizando esas experiencias y las va asimilando para ir utilizándolas en posteriores aprendizajes. Ventajas. En contrapunto con el aprendizaje tradicional, este nace de la propia experiencia y búsqueda de conocimiento por parte del niño, olvidándose del estudio meramente memorístico. Potencia el desarrollo de las capacidades de la creatividad y de las competencias del alumnado. Sobre todo, les enseña a cómo aprender a aprender. Promueve la reflexión, el pensamiento propio y la búsqueda de resolución de problemas. Refuerza la propia autoestima y seguridad del niño, proporcionándole aspectos que favorecen su maduración. Está basado en los intereses y motivaciones del alumnado, por lo que sus aprendizajes serán más fáciles de asimilar y se retienen mejor los contenidos trabajados. ¿Cómo aplicarlo? Hay diversas herramientas o técnicas que podemos utilizar a la hora de poner en práctica el aprendizaje por descubrimiento. Entre ellas tenemos proyectos. Se puede elegir un tema de trabajo entre todos o partir de una experiencia próxima al entorno del colegio, utilizando las tecnologías como herramientas de investigación y enseñando a la vez su uso. Por ejemplo, se puede crear una dinámica en la que se recolecte, clasifique y separe la basura de la escuela para que la misma sea reciclada. Talleres. Son métodos de trabajo que propician en el alumnado el descubrimiento y la resolución de problemas de forma autónoma. Para ello, se pueden plantear talleres de experimentación donde, por ejemplo, trabajen y transformen el agua en sus diferentes estados físicos, observando sus propiedades y aprendiendo a partir de ellas. Rutinas de debates, de reflexiones, de intercambio de pensamiento, donde los niños puedan expresarse, resolver tareas que se les planteen y sobre todo compartir conocimientos con los demás compañeros, aprendiendo de sí mismos y de las experiencias que los demás tienen que ofrecerles. Lo que pretende, por tanto, esta metodología es fomentar en el alumnado el desarrollo de todas las capacidades,
evitando mecánicas como la memorística y fomentando métodos más cooperativos e integrales que hagan hincapié en los valores e inteligencias. Si te parece útil la información, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.